Mi nombre es Kulap, tengo 68 años y lo primero que quiero decirte es algo que probablemente nadie te ha dicho en mucho tiempo, tal vez nunca. Tu alma te está hablando, lleva tiempo haciéndolo, pero tú has estado tan ocupada sobreviviendo, tan ocupada respondiendo, tan ocupada sosteniendo la vida de todos a tu alrededor, que no has podido escucharla. Y ella no te está pidiendo más esfuerzo, no te está pidiendo que seas mejor, ni que hagas más, ni que resistas un poco más. Te está pidiendo paz, una paz que le has negado durante demasiado tiempo. Yo sé lo que es vivir sin paz. Lo sé porque viví así durante más de 40 años. No hablo de guerras ni de tragedias visibles. Hablo de algo mucho más silencioso, mucho más profundo. Hablo de ese ruido constante que vive dentro de tu cabeza y que nunca se detiene. Esa voz que te dice que no es suficiente lo que haces, que te dice que algo está mal, que te dice que si te detienes, todo se va a caer. Esa voz me acompañó durante décadas. Era lo primero que escuchaba al despertar y lo último que oía antes de dormir. Y yo creía que esa voz era yo. Creía que esa ansiedad, esa inquietud permanente, ese miedo constante eran parte de mi naturaleza, pero no lo eran. Eran el grito de un alma que llevaba demasiado tiempo sin descansar. Déjame contarte algo que nunca le he contado a casi nadie. Cuando era joven, yo era una mujer llena de luz. Tenía sueños, tenía una risa que llenaba las habitaciones. Tenía esa energía que tienen las personas que todavía creen que la vida es generosa. Pero la vida me fue enseñando, golpe a golpe, que había que endurecerse, que había que protegerse, que había que construir muros alrededor del corazón para que nadie pudiera hacerte daño. Y yo obedecí. Construí esos muros, los hice altos, los hice gruesos y funcionaron. Nadie volvió a lastimarme como antes, pero lo que no sabía, lo que tardé décadas en entender, es que esos mismos muros que me protegían del dolor también me estaban separando de la paz, porque la paz no puede entrar donde hay muros. La paz necesita espacio, necesita apertura, necesita un corazón que no esté apretado de miedo. Recuerdo una época de mi vida en la que todo por fuera parecía estar bien. Tenía un hogar, tenía personas a mi alrededor, tenía comida en la mesa y un techo sobre mi cabeza. Pero por dentro sentía una inquietud que no podía explicar. Era como tener sed en medio del océano. Todo estaba ahí, pero nada me llenaba. Me despertaba por las noches con el corazón acelerado sin saber por qué. Pasaba los días haciendo cosas, muchas cosas, siempre ocupada, siempre en movimiento, pero con una sensación horrible de vacío que no se iba con nada. Y lo más aterrador de todo era que no sabía qué me faltaba. No sabía qué estaba buscando. Solo sabía que algo dentro de mí estaba pidiendo algo
que yo no sabía cómo darle. Aquí es donde necesito que prestes mucha atención, porque lo que voy a decirte es algo que la mayoría de las personas no entienden hasta que ya es demasiado tarde. Esa inquietud que sientes, esa sensación de que algo no está bien, aunque no puedas señalar exactamente qué. Esa angustia que aparece en los momentos de silencio. Eso no es un defecto tuyo. No es ansiedad sin razón. No es debilidad. Es tu alma hablándote. Es la parte más profunda de ti, diciéndote que la vida que estás viviendo no está alineada con lo que realmente necesitas. Y lo que realmente necesitas no es más, es menos. Menos ruido, menos prisa, menos carga, menos pretender que todo está bien cuando no lo está. Yo tardé muchos años en escuchar ese mensaje, muchos años, porque estaba convencida de que la respuesta estaba en hacer más. Si me sentía vacía, buscaba algo que llenar. Si me sentía inquieta, buscaba algo que resolver. Si me sentía triste, buscaba algo que arreglar. Siempre haciendo, siempre moviéndome, siempre huyendo del silencio, porque el silencio me daba miedo. En el silencio aparecían las preguntas que no quería enfrentar. En el silencio aparecía la verdad que no quería ver. Y la verdad era que yo no estaba viviendo, estaba funcionando. Como una máquina que cumple su tarea pero que ya olvidó por qué existe. Hubo un momento que lo cambió todo. No fue un momento grande ni dramático. Fue un momento tan pequeño que casi lo dejo pasar. Estaba caminando sola por un sendero cerca de un templo. No iba a ningún lado en particular, solo caminaba. Y de repente me detuve. No sé por qué me detuve. Algo me hizo parar. Y me quedé ahí, de pie, sin moverme, sin pensar, solo sintiendo el viento en mi cara. Y en ese instante, por primera vez en años, el ruido dentro de mi cabeza se cayó. Solo por un segundo, tal vez 2, pero fue suficiente. En ese brevísimo silencio interior, sentí algo que había olvidado que existía. Sentí paz, no felicidad, no emoción, paz. Una quietud tan profunda que me hizo llorar sin saber por qué. Y en ese momento entendí que eso era lo que mi alma había estado pidiendo todo ese tiempo. No quería más logros, no quería más respuestas, no quería más esfuerzo. Quería silencio, quería quietud, quería que yo dejara de correr. ¿Sabes qué es lo más difícil de encontrar paz? No es meditar, no es ir a un templo, no es leer libros sabios. Lo más difícil es darte permiso. Permiso para dejar de luchar. Permiso para no tener todas las respuestas.
permiso para no ser perfecta, permiso para sentarte en medio del caos y decir, yo aquí no voy a correr más. Eso es lo más difícil, porque toda tu vida te han enseñado que parar es peligroso, que si no estás haciendo algo productivo, estás perdiendo el tiempo, que descansar es para los débiles, que la paz es un lujo que hay que ganarse. Y eso es mentira. La paz no se gana, la paz se permite. Se permite cuando dejas de creer que tienes que merecerla. Después de aquel momento en el sendero, empecé a hacer algo que me daba mucho miedo. Empecé a quedarme quieta. No hablo de sentarme a meditar en una posición perfecta con incienso y música suave. Hablo de algo mucho más simple y mucho más aterrador. Hablo de no hacer nada, de sentarme con mis propios pensamientos sin huir de ellos, de dejar que el dolor que había guardado durante años saliera sin intentar controlarlo, de mirarme a mí misma con honestidad y ver todo lo que había estado evitando. Y lo que encontré no fue bonito. Encontré rabia, mucha rabia. Rabia por todas las veces que me callé cuando debía hablar. Rabia por todas las veces que di más de lo que tenía. Rabia por todas las veces que puse a los demás primero y me olvidé de mí. Encontré tristeza, una tristeza antigua, pesada, que llevaba tanto tiempo dentro de mí que ya se había vuelto parte de mi cuerpo. Encontré miedo, un miedo profundo a no ser suficiente, a no ser amada si dejaba de ser útil, a ser abandonada si mostraba debilidad. Todo eso estaba ahí, debajo del ruido, debajo de la actividad constante, debajo de esa máscara de mujer fuerte que yo llevaba puesta todos los días. Si algo de esto te suena familiar, si algo de lo que estoy diciendo está tocando un lugar dentro de ti que normalmente no dejas que nadie toque, quiero que sepas que no estás sola en esto. Quédate aquí. Respira. Esto es exactamente lo que necesitas escuchar hoy. Cuando dejé de huir de todo eso, cuando finalmente me senté con mi dolor y le dije, te veo, sé que estás ahí y ya no voy a fingir que no existes. Algo extraordinario empezó a pasar. El dolor no desapareció de inmediato, pero dejó de controlarme. Dejó de ser esa fuerza invisible que me empujaba a hacer más, a correr más, a esconderme más. Se convirtió en algo que yo podía mirar sin miedo. Y en ese espacio que se abrió, en ese hueco que dejó el miedo al irse, empezó a crecer algo nuevo. Empezó a crecer paz. No la paz de las películas, no esa paz perfecta donde todo es luz y sonrisas. Hablo de una paz imperfecta, humana, real. Una paz que convive con el dolor, pero que no se deja dominar por él. Una paz que no necesita que todo esté bien para existir. Una paz que viene de dentro, no de las circunstancias. Esa paz es la que tu alma te está pidiendo ahora mismo. Y no te la está pidiendo porque seas débil.
Te la está pidiendo porque eres sabia, porque la parte más profunda de ti sabe que no puedes seguir viviendo así. Sabe que hay otra forma. Sabe que mereces más que solo resistir. Yo pasé más de 40 años creyendo que la vida era una batalla, que cada día había que pelear contra algo, contra el cansancio, contra los problemas, contra el miedo, contra la tristeza, contra el tiempo. Siempre peleando, siempre en guardia. ¿Y sabes qué descubrí cuando dejé de pelear? Que la mayoría de esas batallas no eran reales. Eran batallas que mi mente había creado para mantenerme ocupada, para que no me detuviera, para que no sintiera, porque sentir era peligroso. Sentir significaba enfrentar todo lo que había escondido, y mi mente prefería mantenerme en guerra antes que dejarme sentir la verdad. La verdad es muy simple, tan simple que da miedo. La verdad es que no necesitas hacer nada para merecer paz. No necesitas ser mejor persona. No necesitas resolver todos tus problemas. No necesitas que los demás cambien. No necesitas que la vida sea perfecta. La paz no depende de nada de eso. La paz está debajo de todo ese ruido, esperando a que le hagas espacio. Siempre ha estado ahí, desde el día que naciste. Solo que la vida te fue poniendo capas encima, capas de miedo, capas de dolor, capas de expectativas, capas de responsabilidades que no eran tuyas. Y debajo de todas esas capas, intacta, silenciosa, paciente, está tu paz. Ahora tengo 68 años y vivo en un templo pequeño rodeado de árboles. Mi vida es simple. Me levanto temprano, camino en silencio, respiro con intención. Hago muy poco comparado con lo que hacía antes y sin embargo nunca me he sentido tan llena. Nunca me he sentido tan viva, porque aprendí que la vida no se mide por cuánto haces, sino por cuánta paz llevas dentro mientras lo haces. Y eso lo cambia todo, absolutamente todo. Hay algo que quiero pedirte, no como una instrucción, no como un consejo, como una súplica de alguien que aprendió esto demasiado tarde. Deja de ignorar lo que tu alma te está diciendo. Esa fatiga que sientes no es solo del cuerpo. Esa tristeza que aparece sin razón no es sin razón. Esa sensación de que algo falta no es imaginaria. Todo eso es real. Todo eso es tu alma diciéndote que necesita paz, que necesita espacio, que necesita que tú la escuches, aunque sea un momento al día. No te estoy pidiendo que cambies tu vida entera de la noche a la mañana. No te estoy pidiendo que dejes todo y te vayas a un templo como hice yo. Te estoy pidiendo algo mucho más pequeño y mucho más poderoso. Te estoy pidiendo que hoy, solo hoy, te regales un momento de silencio.
Un momento en el que no tengas que hacer nada. Un momento en el que no tengas que ser nada para nadie. Un momento en el que simplemente estés con todo lo que eres, con todo lo que sientes, sin juicio, sin prisa, sin miedo. Solo tú y tu respiración. Solo tú y tu corazón. Solo tú y esa paz que llevas dentro y que está esperando a que la dejes salir. Yo sé que da miedo. Yo sé que el silencio asusta cuando llevas tanto tiempo rodeada de ruido. Yo sé que parar se siente como caer cuando llevas toda la vida corriendo. Pero no estás cayendo, estás aterrizando, estás volviendo a ti misma, estás volviendo al único lugar donde la paz es posible, dentro de ti. Mi nombre es Kulap. He vivido 68 años. He cometido muchos errores. He cargado mucho dolor. He tardado demasiado en aprender lo que ahora te estoy compartiendo. Pero si estas palabras llegan a tu corazón hoy, si algo dentro de ti se siente un poco más ligero después de escucharlas, entonces todo lo que viví valió la pena, porque tu alma te trajo hasta aquí. Tu alma te trajo hasta estas palabras, y lo único que te está pidiendo es que le hagas caso, que la escuches, que le des lo que necesita. Paz, solo paz. Y tú puedes dársela, ahora mismo, en este instante. Solo tienes que soltar y respirar y quedarte quieta. La paz ya está ahí, siempre estuvo ahí. Solo estaba esperando a que dejaras de buscarla afuera para encontrarla donde siempre ha vivido, dentro de ti.